Sergio Vittar, exministro, expresidente del PPD y quien además sigue activo, muy activo en lo que tiene que ver con la política nacional. ¿Cómo estás? Buenas tardes. No, buen día, como que no, buenas tardes, buen día. Hola, Andrea. Sí. Buenos días, gracias por invitarme. ¿Se va de vacaciones? No. ¿A dónde se va? ¿Se va de viaje? No. A ver, llegué recién. Llegó recién. De Ya. California porque ¿Ya? fui por un asunto de mi esposa, ¿Ya? acompañándola. ¿Ya? Y nada, y estoy terminando un libro, entonces todo eso... Me entretengo mucho. Febrero en Santiago ¿Ya? es muy agradable si uno lo mira como lugar tranquilo. Por supuesto que sí, po. Sí, Es un yo agrado. estos Sí. días lo he pasado bien, he trabajado, he leído y he estado metido en lo que viene en marzo, que va a venir bastante más agitado. ¿Qué es lo que está escribiendo? Estoy escribiendo los caminos de la democracia en Chile desde el año 70 al 2020, que es el periodo de mi propia vida política. O sea, en todo ese periodo yo estaba activo y desde el gobierno, desde el Senado, desde la presidenta de los partidos, en fin, con los presidentes de la República, que los he conocido a todos, salvo a Pinochet, desde que estaba circulando. Y solo conocí a Pinochet porque se sentó al lado mío como a 8 metros en el Senado cuando entró el año 98. Yo estaba en el Senado. O sea, también lo tenía ahí al lado. Qué fuerte eso, ¿no? Y los otros años, casi el grueso, estaba primero preso y después exiliado. Entonces, he recorrido todo eso y hasta hoy he tenido también relaciones con el gobierno actual, con el presidente, en algunas materias con algunos ministros. Entonces, es esas lecciones de una vida política y cómo hacer una democracia mejor. Ya, ¿y vamos mejor o vamos peor, según usted? Porque la verdad que todos hablan que hay una crisis de la democracia en el mundo, no necesariamente en Chile, en el mundo. ¿Lo ve así o no? Tú cuando miras la historia te das cuenta de la tremenda transformación provocada por la digitalización. Sí. Es otra sociedad. Cuando el primer iPhone o lo que sea sale el año 2007 el primero. Entonces cuando uno dice, bueno, en 1990 cuando termina la dictadura, empieza la concertación, casi no había internet, no había estos teléfonos. No. Yo hice política sin internet. ¿Alguien se imagina cuando lo explico a los jóvenes? Llamando por teléfono. Claro, pero un teléfono fijo. Sí, claro. Ya, recién en el Senado los primeros teléfonos. Yo me acuerdo que cuando era senador por el norte, Arica, me alegraba porque me podía mandar un fax. Había salido el fax. Entonces, nadie entiende eso, que teníamos que informar de algo y no hay redes como hoy. A los muchachos hoy, a la gente joven, todo eso opera en el día y puedes saber por Google en segundos. Nada de eso. ¿Cómo cambia una sociedad y cómo cambia la política con tecnología avanzada? ¿Para qué sirven los partidos? ¿Cómo funciona un partido cuando cada ciudadano no lo necesita porque no lo necesita un mediador con el gobierno? Porque se opera por las redes, tú das tu opinión, hay formas de participación distintas, cada uno se siente poderoso, hay más información, hay más conocimiento. Ese cambio, entonces tú me preguntas, ¿ha cambiado la democracia? Ha cambiado la sociedad y por lo tanto los caminos de la democracia es como esos valores democráticos se hacen en una sociedad nueva, con un Trump, con posibles guerras, con cambio climático, con inteligencia artificial. Es un desafío enorme y también para Chile porque ahora viene la presidencial y nosotros tenemos que mirar también esos cambios de futuro. Ahora, ¿cambia para bien o para mal? ¿O aún no podríamos decirlo? En todas las transformaciones, lo que yo aprecio y me he dedicado mucho a la cosa internacional y ahora estoy trabajando más la relación entre democracia e inteligencia artificial. ¿Ya? Tú lo que ves es que depende del ser humano. La tecnología va determinando y va cambiando al ser humano, pero el que la inventa y el que la usa es el ser humano. Entonces, el potencial de las tecnologías nuevas puede ser tremendamente beneficioso y mal manejado puede tener riesgos enormes. Entonces, va a radicar en la capacidad del ser humano de imponer normas éticas, de instalar instituciones que canalicen todo ese esfuerzo de innovación tecnológica a favor de los valores que tú tienes. Sí, lo que pasa es que yo, por ejemplo, justo hablaba de eso hace unos minutos atrás, hablaba como de la selfie política. A raíz de, por ejemplo, en el caso de yo creo que ya todo es una selfie política, selfie algo,
de servirse uno siendo el individuo como gran, digamos, como centro de atención, como objetivo, parece que tu interés personal. Y a raíz de la entrevista de Milei que le hicieron ayer, ¿no? Y todo esto de las criptomonedas, etcétera, etcétera. Y él dice que él tuiteó desde su cuenta personal y no desde la del presidente. Yo decía, ¿cuál es esta confusión? ¿Qué es este enredo? No existe, privacidad en el caso de un presidente de la República. No existe, no es que están recomendados. Él trata de hacer distinciones que no existen. O sea, ¿cómo es esto? Que tú tienes dos Twitter. Tú eres presidente de la República y tu nivel de influencia, es decir, tú sirves, no te sirves del Estado, sirves a las personas. Y pareciera que la gente cree que es al llegar a esos lugares, quizás gente que no tiene una formación política, no entiende la dimensión. No existe el individuo ahí. Desaparece, digamos, no es que no exista, pero desaparece porque tu función es pública. ¿Cómo Milei va a decir que es su...? Muy importante tu observación, y es un problema muy de fondo, porque cuando yo comparo en el tiempo, lo que percibo es una pérdida del sentido de lo republicano, del rol de Estado, de la función pública, en que quien es elegido por el pueblo tiene que asumir la responsabilidad de la conducción de la manera más inteligente, más armoniosa, más compasiva, más eficiente, lo que tiene que hacer desde el gobierno. Y por lo tanto, tiene que situarse, como dice el presidente actual nuestro, el presidente Boric, habitar el cargo. Ahora, totalmente. Ese verbo está bien usado en el sentido de que tú cambias tu función. Totalmente. No eres el mismo. Entonces, eso supone una formación política republicana democrática que se ha perdido en muchas partes. Entonces, pero eso hay que reponerlo, y eso supone... Pero el mundo va para el otro lado. Usted está muy positivo, porque la verdad que Trump es como la privatización de la presidencia también. Presidencia Inc., Presidencia Sociedad Anónima, una cosa así. Ahora, sí y no, porque tiene las dos dimensiones, Ya. por eso digo que esto es muy complejo en el sentido de que hoy la comunicación en política adquiere una importancia tan grande como... ¿qué es lo que haces? Es el símbolo de lo que haces, a veces es más importante de qué es lo que hace y cómo lo hace. Entonces, el ruido que hay, infinito, por ejemplo, Trump ahora dice, ¿por qué no Canadá no es miembro de un estado más de Estados Unidos? Mira la brutalidad. Pura Y barbaridad. después, ¿cómo arregla? Es la comunicación, poder. ¿Y cómo arregló? Se puso de acuerdo, hasta aquí por lo menos, con Trudeau, de poner un SAR para controlar ¿qué? El fentanilo. O sea, tú dices, ¿qué proporción hay entre una cosa y la otra? Entonces, es la comunicación. Entonces, lo que ocurre es que muchos, como Milei ahora, él cree que ha alcanzado un nivel de poder comunicacional que le da una significación más allá del cargo que ocupa. Y los autoritarios en el mundo hoy erigen su poder sobre la comunicación con la sensación de que se ponen por encima de las instituciones. Entonces, esa es una dimensión. Pero por otro lado, la democracia, con todas las dificultades que tiene, se sostiene en todos lados y es una demanda que nace del espíritu humano, de que yo quiero contar, quiero tener libertad. Entonces, está ese juego de las dos cosas. Hablemos un poco también de esa misma tecnología que efectivamente ha cambiado la manera de hacer política y quizás tiene algunos candidatos inesperados, por ejemplo, Johannes Kaiser. ¿Qué es lo que opina usted de un candidato como ese, nacido quizás también más que de una larga formación o de la pertenencia a partidos, etcétera, etcétera, justamente desde la comunicación? Es decir, un personaje que sale desde un YouTube y de ahí termina sentado siendo diputado y ahora, oh sorpresa, está en un número bastante inesperado en las encuestas. ¿Qué es lo que opina usted de esta irrupción de Johannes Kaiser dentro de nuestro panorama político? No me sorprende porque por lo que estábamos hablando recién. Ya. Pero no es algo nuevo. Por ejemplo, Fujimori. ¿Dónde salió Fujimori? Yo me acuerdo de decir, ¿y qué este señor de dónde apareció? Tenía un programa de televisión. Trump. Acuérdate que Trump se hizo famoso en un programa de televisión. Sí. Y así, Zelensky, una figura muy importante. Sí. ¿Y de dónde salió? Era un humorista. Uh-huh. Entonces,
hay una relación entre la simpatía que genera una persona, porque la política se ha personalizado más y la ideología menos. Ujú. Esa es la tendencia, porque además el mundo es más complejo, las cosas no son todas izquierda-derecha. Entonces, esto se ha acelerado. Pero si yo comparo un Kaiser con un Parisi, por ejemplo, que son dos fenómenos de estos satélites que giran en torno a la política, uno ve más coherencia tal vez en Kaiser. Hay una ideología de extrema derecha allí, que uno puede estar de acuerdo o no. En el otro caso yo nunca me lo expliqué. Dije, ¿cómo una persona? ¿Qué pasa entre los chilenos? ¿Qué falla tiene la democracia que hace que mucha gente apoye a una persona que no vive en Chile, que tiene un problema con su esposa porque no le pasa la plata que corresponde a los hijos y que pueda obtener esa votación? Entonces, hay fenómenos y hay mucha gente que estudia cuáles son las fallas de la democracia. Ahora, ¿cómo se corrigen? No es matando la democracia, es dándole más información a las personas. ¿Qué enganche tiene Kaiser con las personas? ¿Cuál es la clave que hace que las personas enganchen con un Kaiser? Bueno, es un gran misterio. Por ejemplo, en el sector nuestro igual. ¿Qué tiene la presidenta Bachelet que engancha de una manera que puede ser candidata por tercera vez a la presidencia de la República? Pero usted dice que no va a ser candidata. Yo he dicho que yo creo que lo que ella dijo es cierto, que ella prefiere no ser candidata y ha dicho que no 3 veces. Pero ahora, a la pregunta tuya, ¿qué hace sintonía entre la política y una persona? Entre el elector y una persona. Es más que la ideología. Antes tú tenías un proyecto socialdemócrata, un proyecto más conservador, y tú atraías por tu programa o tu mirada de la sociedad. Hoy día miras más a qué, a la persona. La persona te encarna las cosas. Entonces es muy importante, pero tiene que tener partidos detrás. O sea, por débiles que estén, no hay democracia que funcione sin partidos políticos, y por eso la tarea de reforzar los partidos es importante. Ahora, ¿qué tiene Kaiser que no tienen Kast? ¿Ya? ¿Qué tiene Kaiser No que sé, no tiene Kast? los dos tienen algo común. Ya, ¿qué es lo que no tiene uno que no tiene el otro? Bueno, los dos tienen en común la K. ¿Ya? Los dos son de extrema derecha, o para mí, digamos, desde Ok. mi perspectiva política. No sé, es un misterio. Y eso es lo que hace atractiva a la política. Ya, pero que tú devélemelo nunca- usted, pues dígame usted qué es lo Bueno, que considera. Pues yo ya, un creo, misterio, pero yo ¿cuál? creo que mucho esto es ruido. Que la fuerza de la derecha se ha orientado crecientemente en este ciclo, porque va todo cambiando, Sí. hacia posiciones más moderadas y de tendencia en que el factor acuerdo juega un rol mayor. Y en la centroizquierda igual, o más que en la centroizquierda, que siempre lo ha tenido, en la izquierda Ujú. más, o los jóvenes que vienen del Frente Amplio, pero también evolucionan en la misma dirección, como es el acuerdo de las pensiones. Entonces, en ese cuadro, sí se da, creo que en el caso de la derecha está más estructurada la visión de una fórmula con los grandes partidos, y en ese sentido Belín Matei se ve con una fuerza mayor que los otros. Pero lo mismo que por la izquierda, que se está planteando que va a haber una primaria 2, primaria 1, primaria 2. Entonces tú tienes un cuadro que ha pasado de lo que era democracia, dictadura, dos grandes fuerzas en Chile, a una mayor polarización por un lado y fragmentación por otro. Y el desafío nuestro es que, por lo menos de las 4 fuerzas que se están dibujando, 2 centro derecha, centro izquierda, extrema derecha, extrema izquierda, 4 fuerzas, por lo menos, digamos en una simplificación, las cosas tiendan a privilegiarse una fórmula de centro derecha, centro izquierda, para mantener una cierta estabilidad a largo plazo. Yo creo que va para allá la política de los próximos años, 5, 10, son ciclos, esto cambia por el mundo, Ya, cambia. perfecto. Ahora, bien contracíclico estaríamos entonces si es que es así en Chile, pensando en un Trump, pensando en un Milei. Ahora, hablemos un poco de Michelle Bachelet. ¿Usted cree que, usted lo que dijo, aquí hay una cita que dice que usted cree que Michelle Bachelet es una persona de palabra, por lo tanto, usted cree que no iría de candidata? ¿Eso? ¿Estoy entendiendo bien lo que dijo? Deduzco de lo que dijo Ya, eso, y también conociéndola, que ya. de lo que la conozco ella, no es su deseo serlo, pero sí es una persona que de repente si considera o escucha o ve que la situación exige lo que para ella puede ser un sacrificio, podría decidirlo. ¿La están empujando? Hay gente que prefiere,
veamos más que las preferencias personales, el cuadro político en que estamos. Hoy la posibilidad de que gane la derecha es mucho más grande que las que hemos tenido muchas veces, desde el año 90. Porque con Piñera las dos veces no era tan obvio, o sea, la diferencia entre Frey y Piñera en la primera, en que ganó Piñera, la diferencia entre Piñera y Guillén en la segunda, en que ganó Piñera, fueron por 3, 4 puntos de diferencia. O sea, aquí la sociedad está decidiendo para dónde camina por 5%, 10% máximo. Entonces, pero esta vez se ve un desequilibrio mayor a favor de la derecha por factores que no existían antes. La inmigración, pero más que eso, la criminalidad, la seguridad ha jugado un papel bastante más importante. Entonces, en ese cuadro, tú tienes que resulta más difícil analizar las opciones, pero las opciones se han movido, a mi juicio, hacia el centro. Y Michelle Bachelet puede jugar un papel y la gente diga, es mejor tener una candidata fuerte para tener también más diputados y senadores. Ese es un cálculo que se hace en política. O sea, es decir, Michelle Bachelet, como decía Axel Callis en su Twitter ayer, es la parlamentaria estúpido. Es decir, de alguna manera, Michelle Bachelet es potente porque arrastra o permite que la parlamentaria se desarrolle de manera más robusta. Es que la fuerza política, cuando tú pierdes la presidencial, queda radicada en el Parlamento, esencialmente. Por ejemplo, tomemos el caso en que tú te debilitas de manera generalizada, el caso del Partido Demócrata en Estados Unidos. No, pero hablemos de Chile, Ok, pero para que la gente vea, Trump tiene el control de la Cámara y del Senado. Sí, cuando la oposición no es capaz de equilibrar los poderes teniendo más presencia en la Cámara, yo creo que se debilita la democracia. Entonces, todos los partidos, todas las fuerzas políticas quieren conducir un país, pero al mismo tiempo el poder legislativo es una forma secundaria de conducción. Y en este caso, tú siempre estás pensando cuántos diputados voy a sacar, cuántos senadores voy a sacar. ¿Y cómo voy a evitar, que es lo segundo, que Chile tiene ese problema mayor, la fragmentación, que sea tal el número de partidos que ponerse de acuerdo en cada sector es muy difícil y el país se para? Ya, pero eso efectivamente estamos en ese escenario. Pero hablemos de las presidenciales. ¿Usted le gustaría una tercera candidatura de Michelle Bachelet? A mí ¿Sí o no? Para ser bien claro. ¿Y por qué sí o por qué no? Claro. Si en política las cosas fueran así. No, pues si yo le estoy preguntando nomás, yo no soy política, soy periodista. Siempre está bien. No hay respuestas blanco-negro en política. Eso es lo primero que te diría. Entonces uno aprecia, estima, ve un escenario posible. Para mí lo más importante de la centroizquierda sector al cual yo pertenezco políticamente, que haya un proyecto de futuro. Entonces me pregunto también desde el punto de vista del futuro, digo futuro el año 30, que está ahí a la vuelta, o el 40. Yo tengo que tener una mirada del Chile nuevo que quiero construir. Hoy la centroizquierda o la izquierda no la tiene como debiera tenerla y la tenía antes. Entonces, ¿quién representa o encarna mejor una visión de futuro? Ese es un elemento a tomar en cuenta. Yo creo que Michelle Bachelet ha sido una figura clave y va a seguirla siendo, pero no es la expresión de un proyecto de futuro. Pero, al mismo tiempo, es la expresión de un sentimiento de apoyo mayor y tiene que ver con una elección que está a 10 meses. Y, por lo tanto, su figura puede no tener reemplazo desde el punto de vista de fortalecer la opción de izquierda y de centro-izquierda. Entonces, en ese juego alternativo, tú tienes que caminar. No puedes decidirlo hoy, porque el mundo está cambiando y la gente va cambiando según las realidades. ¿Cuál es el camino? Una primaria. ¿Ya? Entonces, yo creo que eso te permite que participen todos, que se piense el futuro entre todos, porque al discutir cada uno tiene que... Y después alinearse entre todos para ofrecerle a Chile una opción con gobernabilidad. ¿Cuáles serían la primaria? ¿Quién tendría que estar en esa primaria, a su juicio? Yo creo que debiera haber una primaria que vaya desde como ha propuesto la propia presidenta Bachelet del Partido Comunista, hasta la democracia cristiana. En lo que significaron, porque no son lo mismo, la democracia cristiana no es lo mismo de antes, ningún partido es lo mismo que antes, lo que significa como el espacio político de una mayoría que puede dar gobernabilidad en el Parlamento y que pueda tener un proyecto.
En ese proyecto hay diferencias importantes, porque el apoyo del Partido Comunista a Maduro, claro que genera una trizadura. Entonces, en el resto de las fuerzas digamos, izquierda y centroizquierda democráticas. Ya, ahora... Esa es una primaria. Ahora, ¿puede haber una primaria por el lado más a la izquierda? Sí, y se está conversando. De la derecha. ¿Más a la izquierda quién? Decir, ¿Más a la izquierda quién? Más a la izquierda, tú ves que ahora hay sectores del PC, hay unos sectores del partidos chicos que se han reunido recientemente. ¿Ya? Ahora, no sé qué pueda salir de ahí. ¿Ya? Pero siempre que hemos tenido una fuerza de centroizquierda seria, ha habido sectores más a la izquierda, más bien minúsculos, que han juntado 5, 8, 10%. Y lo mismo pasa con la derecha. ¿Usted es cercano a Carolina Toá? Sí. ¿Usted quiere que Carolina Toá sea la candidata de la centroizquierda? Yo creo que ella debe ser la candidata y si no una de las postulantes en una primaria importante. Yo creo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí? Yo creo que es la persona que tenemos en la centroizquierda hoy día que tiene la formación política, la seriedad, la capacidad de entender y de liderar los problemas, que tiene la experiencia como alcaldesa, como diputada, como ministra, como presidenta de partido, para ver cómo funciona la política, que tiene además la experiencia de la seguridad, que para mí es muy importante. El problema más importante de esta elección va a ser la seguridad ciudadana. El flanco más abierto de ella también como candidata. Entonces, es la mayor vulnerabilidad y Sí, yo creo que es la mayor potencialidad, porque yo no conozco otra persona en Chile, y he estado muy cerca de ella y de lo que está pasando en materia de seguridad en Chile, que tenga un conocimiento de las tareas que hay que desarrollar para combatir el crimen. ¿Por qué? Ella. ¿Por qué Michelle Bachelet? Porque aquí hay un fenómeno que es... Yo sé que estamos medio justos de tiempo, deme 2 segundos, por favor. ¿Por qué Michelle Bachelet, yo esto se lo he preguntado a varias personas, Michelle Bachelet parece un pino, y he hecho este ejemplo varias veces, donde abajo no surge nada en estos últimos 20 años. Nada, ni una candidatura que sea potente, más que ella. No tengo idea por qué. ¿Por qué pasa ese efecto? Primera pregunta. ¿Y por qué no es el momento en que Michelle Bachelet, derechamente, en vez de decirle sea candidata, sea candidata, sea candidata, realmente le traspase o intente al menos traspasar su liderazgo, o algo de esa energía, o conectarse con alguien de futuro? Tú me haces preguntas que son difíciles de contestar. Bueno, La pregunta es muy importante la que me has hecho, pero quiero decirte que los factores para poder juzgar una situación como esa son complicados. Primero, el carácter de la persona. Cada uno tendrá una visión de la presidenta Bachelet. No, yo quiero saber cuál es su visión, porque ella ha opacado todo lo que hay un carácter, surge al lado. Ella, primero, tiene en su carácter y en su proximidad a la ciudadanía. Yo fui ministro con ella en el momento en que tuvimos de las mayores crisis políticas, que fue primero el Transantiago y después fue la crisis financiera de Nueva York, el 2008. O sea, en su primer gobierno. Y yo pensé en ese momento, ya nos fuimos para abajo. Yo a veces conversaba con ella sentado al lado y no me podía imaginar que después de la crisis del 2008 y habiendo ocurrido lo del Transantiago, ella terminó con la más alta popularidad de ningún presidente de la República. Ya, tiene carisma, dice usted. Entonces, tiene ella una capacidad de cercanía, porque sintoniza con la gente y está con la gente también, y especialmente con las mujeres, que le dio en esa fase. Ahora, eso estoy hablando hace 20 años. Por eso estoy diciendo, porque hace 20 años nada surge. Después es presidenta de nuevo y ahí casi no tuvo oposición, la derecha se desarmó, tuvo varios candidatos, en fin. Y hoy día surge de nuevo. Entonces, una explicación es esa cercanía que expresa una vocación de servir y de sintonizar con la familia o con la gente más modesta. Ella nunca es agresiva, tú nunca la has escuchado atacar personalmente como hace mucha gente para lucirse en política, no. Eso también es un factor. Y el otro factor, ella es una persona un poco misteriosa. Misteriosa en su carácter. O sea, todos los que la conocemos bien, es difícil sintonizar, de repente está en una postura. Y esa ambigüedad que existe en su personalidad también responde a distintos factores, pero uno de los factores es si es necesaria o no en un momento político determinado. Pero usted no me contestó la pregunta. Carisma, uno. ¿Por qué en 20 años no ha surgido nada más?
¿Y en la derecha quién ha surgido? No, yo quiero saber de la centro Es que yo izquierda, porque creo, usted no tiene, te lo porque usted tiene contesto. una candidata y esa candidata, de alguna manera, si hay alguien que la está taponeando, es Michelle Bachelet. Cierto. Y esa es la realidad. ¿O no? Yo creo que, a propósito de tu pregunta, Carolina Toá, si es candidata, va a desplegar una capacidad que la va a tirar para arriba en la encuesta. Esa es mi opinión. Pero para eso tiene que salir Michelle para Bachelet eso- del por eso que es camino, muy pues, importante. ¿o no? Así es. ¿Cuándo se va a correr del camino? Sí se va a correr. Yo creo que, y lo hizo la última vez en su campaña. Por Paula ella Narváez, va- una ella persona que está no tenía Si ella ninguna... decide hacerlo, ella va a estar disponible para una primaria. Y ahí podemos ver qué ocurre. Pero no estoy seguro al final cuál es su decisión. Yo pensé que lo que había dicho hasta aquí era su palabra, no. Pero si las condiciones políticas cambian, muchas veces cambian. Yo preferiría que nosotros tengamos un proyecto político nuevo con personas nuevas.